Argentina, un país vasto y hermoso, se extiende desde las cumbres heladas de los Andes hasta las áridas llanuras de la Patagonia. Una tierra donde lo salvaje y lo civilizado se entrelazan en un paisaje de contrastes que ocultan secretos oscuros. Sus montañas parecen vigilar desde lo alto como si fueran los centinelas de misterios antiguos, y en sus ciudades las sombras se mueven sigilosas, arrastrando ecos de historias que nunca fueron explicadas del todo. En sus campos, la tierra misma parece respirar como si guardara secretos que la humanidad aún no está preparada para desenterrar. Pero Argentina no es solo vastedad y belleza natural. En cada rincón, desde las calles empedradas de Buenos Aires hasta los desiertos implacables de La Pampa, habitan historias de fenómenos inexplicables, cosas y seres que desafían la razón y el entendimiento, entidades que parecen surgir de otros planos, objetos que desafían las leyes físicas y leyendas que se cuentan en voz baja para no invocar lo que esconden. Son tantos los misterios que rodean a esta nación que no podría contarles todos. Así que hoy he elegido los más inquietantes, los que no solo estremecen, sino que dejan una huella en el alma, invitando a cuestionar la realidad misma. El criterio es claro, son relatos que combinan lo inexplicable, lo místico y lo profundamente perturbador. Aquí no hay lugar para dudas racionales ni para el consuelo. Estos misterios argentinos, oscuros y atrapantes, nos invitan a un viaje que no podremos olvidar. Así que, pibes y pibas, vengan a conocer los 7 misterios más inquietantes y perturbadores de Argentina. En lo profundo de las sierras cordobesas, en la falda, yace nuestro punto de partida de este top y a su vez un testigo silencioso de tiempos oscuros, el Hotel Edén. Este lugar, que alguna vez fue símbolo de opulencia y prestigio, hoy se alza en ruinas envuelto en un aire denso y cargado de algo más que historias. Entre sus pasillos vacíos y habitaciones abandonadas hay algo que se mueve en las sombras, algo que no pertenece al mundo de los vivos. El Edén fue inaugurado a principios del siglo XX, atrayendo a la élite mundial. Presidentes, aristócratas y figuras célebres pasearon por sus lujosos salones. Pero bajo la superficie de aquel esplendor se tejían secretos oscuros susurrados en los rincones. Durante la Segunda Guerra Mundial se dice que este hotel fue un refugio para simpatizantes nazis en Argentina, lo que solo intensificó la leyenda sobre lo que realmente ocurría tras sus puertas cerradas. Y fue aquí donde, según las leyendas locales, comenzaron las manifestaciones sobrenaturales. Los huéspedes y empleados reportaron haber visto figuras fantasmales caminar por los pasillos en plena noche, escucharon susurros en idiomas extranjeros y sintieron una presencia gélida observándolos desde la oscuridad. Algunos afirman haber visto a una mujer vestida de blanco deambulando cerca del vestíbulo, mientras otros cuentan de los gritos de un niño que resuenan en las antiguas habitaciones. Nadie sabe a quién pertenecen esas voces ni por qué sus almas no encuentran descanso. Pero todos coinciden en una sola cosa: una vez que te adentras en el Hotel Edén, algo te sigue. Los fenómenos se intensifican cuando cae la noche. Los exploradores nocturnos y los turistas que desafían las leyendas han salido temblando del miedo, alegando haber sido testigos de lo inexplicable. Sombras que se deslizan en las paredes, pasos que resuenan a su alrededor y puertas que se cierran con fuerza sin que nadie las toque. Algunos incluso dicen que el tiempo se siente distorsionado, como si los relojes se detuvieran atrapados en una dimensión paralela. Este lugar, que alguna vez fue el paraíso de los ricos y poderosos, ahora es un abismo donde se cruzan lo humano y lo inhumano. Cada ladrillo de esas paredes deterioradas parece susurrar el eco de un pasado atormentado, un lugar donde los fantasmas no solo habitan, sino que esperan. En San Juan, Argentina, un paisaje extraño y desolado se extiende bajo el cielo que parece más cercano de lo que debería. El Valle de la Luna, oficialmente conocido como el Parque Provincial Ichigualasto, es un lugar donde el tiempo y el espacio parecen distorsionarse, como si uno entrara en una dimensión ajena a la realidad. Un paraje inhóspito que recuerda más a la superficie de un planeta muerto que a la Tierra misma. Es un sitio donde las formas retorcidas de las rocas cuentan historias que no pertenecen a este mundo y donde el viento parece llevar murmullos que nadie debería escuchar. Hace millones de años, este lugar fue testigo de algo más antiguo que la humanidad.
un sitio donde el misterio se ha acumulado capa tras capa como un manto pesado de energía oscura que nunca se disipa. Se dice que las formaciones rocosas no son meros caprichos de la erosión, sino esculturas creadas por manos que no pertenecen a esta era, ni siquiera a esta realidad. Los locales susurran que las noches en el Valle de la Luna son todos menos tranquilas. Allí, cuando cae la oscuridad, las estrellas parecen intensificar su brillo, como si observaran atentamente lo que ocurre en la Tierra, vigilantes de algo que aún no hemos comprendido. A lo largo de los años, exploradores y arqueólogos que se han aventurado en las profundidades del valle han reportado experiencias inquietantes. Ecos de pasos que no pertenecen a ningún ser vivo, luces que se desplazan por el cielo de manera antinatural y sombras que se deslizan entre las formaciones rocosas sin dueño ni origen. Algunos han afirmado ver figuras humanoides entre las piedras que desaparecen justo cuando intentas enfocarlas. Otros cuentan de haber sentido una extraña sensación de que no estaban solos, de que algo los seguía de cerca. Quizás lo más perturbador del Valle de la Luna es el silencio absoluto que lo rodea. Un silencio que no es natural, sino opresivo, como si el propio paisaje hubiera absorbido los sonidos, tragándolos en un abismo insondable. Y en ese silencio se puede escuchar los susurros de los antiguos, de algo que siempre ha estado allí, esperando. Lo que sea que habita este paraje no se muestra de manera abierta, pero su presencia es constante, acechante. Los pocos que se han atrevido a pasar la noche en el Valle de la Luna han salido de allí diferentes. No hablan de lo que han visto, pero sus ojos revelan el terror de lo inexplicable. Una leyenda local afirma que el valle es el punto de conexión con algo más allá del entendimiento humano, un lugar donde el tiempo y el espacio se entrelazan de forma peligrosa. Algunos creen que el Valle de la Luna es un portal hacia otros mundos, o quizás algo mucho más siniestro. Nos encontramos en el quinto puesto de este escalofriante recorrido, y lo que acecha bajo las aguas heladas del sur del país es algo que desafía la lógica y la razón. Nahuel Huapi, un lago inmenso y profundo rodeado de montañas imponentes, ha sido escenario de una leyenda que genera un temor inexplicable entre quienes se atreven a navegar por sus aguas. El Nahuelito, una criatura que, según los relatos, ha habitado las profundidades durante siglos. La niebla que se posa sobre la superficie del lago al amanecer parece esconder algo más que simples reflejos. Desde hace más de un siglo se ha reportado avistamientos de una figura gigantesca de aspecto serpentino que emerge de las profundidades oscuras como una sombra viviente. Los primeros relatos se remontan a los pueblos originarios mapuches, quienes hablan de un ser temido que merodeaba las aguas, un espíritu ancestral encarnado en esta criatura. Con el tiempo, los rumores se hicieron más frecuentes y las imágenes borrosas y testimonios aterrados comenzaron a acumularse. Uno de los incidentes más perturbadores ocurrió en 1922, cuando el Dr. George Garrett, un ingeniero estadounidense que exploraba la región, reportó haber visto una criatura enorme mientras cruzaba el lago en su embarcación. Según su descripción, el monstruo tenía el cuello largo y una silueta que recordaba a los antiguos reptiles marinos que desaparecieron hace millones de años. Lo que vio lo dejó perplejo y su relato, al regresar a Buenos Aires, causó pánico y fascinación en igual medida. Pero lo más inquietante es que, a lo largo de los años, los avistamientos no han cesado. En 1960, un grupo de turistas horrorizados afirmaron haber visto al Nahuelito levantarse sobre la superficie del agua y luego sumergirse en cuestión de segundos. El tamaño de lo que presenciaron era descomunal, como si el propio lago escondiera algo más profundo y oscuro, algo que nunca debería haber salido a la luz. El mito creció hasta convertirse en parte del folclore local, pero con cada nueva aparición, los relatos se volvieron más desconcertantes. En 1988, una serie de fotografías tomadas por un residente mostraban lo que parecía ser una figura serpenteante emergiendo de las aguas del lago Nahuel Huapi, similar a los relatos antiguos de Garrett. Las imágenes, aunque distorsionadas, dejaron una sensación de incomodidad entre los que lo observaron. Algo observaba desde el fondo del lago, algo que no pertenece a este tiempo.
El Nahuel Huapi es un espejo oscuro que refleja no solo la majestuosidad de la Patagonia, sino también los miedos más profundos del ser humano. Lo que yace bajo sus aguas sigue siendo un misterio, uno que nadie ha logrado desentrañar completamente, pero cuyo eco sigue resonando en los relatos de quienes han sido testigos. Los viejos pescadores lo saben bien. Cuando el agua está en calma, es mejor no mirar demasiado cerca a la superficie. Llegamos al cuarto puesto de esta travesía. El terror esta vez proviene de las entrañas de la misma tierra. En Salta, una de las provincias del norte argentino, alberga paisajes hermosos, pero entre estos se encuentra un paraje imponente y desolado que guarda un secreto escalofriante, el Puente del Diablo. Un lugar que parece resistir el tiempo y desafiar la razón, donde las leyendas oscuras se entrelazan con la realidad y lo sobrenatural acecha en cada grieta de sus rocas. En medio de la soledad de la Quebrada de las Conchas, el Puente del Diablo es más que una formación rocosa natural. Según el mito, no fue esculpido por manos de Dios, sino por fuerzas más oscuras, guiadas por un demonio. Se dice que este demonio, en su intento de reclamar la tierra y las almas de los incautos que por allí pasaran, creó este puente para facilitar el paso a su reino subterráneo. Las historias locales cuentan que, a cambio de su construcción, el demonio ofrecía poder y riqueza a quienes osaran hacer pactos con él bajo las sombras del puente. El silencio de la zona es inquietante. Los visitantes han reportado sentir una presión invisible, una presencia que acecha desde lo más profundo del cañón. Algunos aseguran haber visto figuras negras entre las rocas, sombras que se mueven rápidamente para desaparecer en la oscuridad. A otros les atormenta el eco de risas perturbadoras que reverban en las paredes del cañón cuando la luna está en alto. Uno de los relatos más perturbadores involucra a un grupo de viajeros en la década de 1960, quienes decidieron acampar cerca del puente. Según cuentan los descendientes de estos hombres, esa noche gritos desesperados inundaron el campamento. Lo que encontraron fue espeluznante. Uno de los viajeros había desaparecido, mientras los demás permanecían en estado de shock, murmurando incoherencias sobre un pacto que no debieron aceptar. Ninguno de ellos volvió a ser el mismo. El agua que corre bajo el puente parece arrastrar consigo algo más que piedras y barro. Algunos lugareños evitan el lugar, alegando que el río en esa zona tiene una energía extraña, como si fuera capaz de ahogar no solo cuerpos, sino también almas. Nadie sabe cuántos han sucumbido ante el influjo del demonio en este rincón olvidado de Salta, pero quienes se atreven a acercarse cuentan que pueden sentir una mirada invisible, fría, que lo sigue desde las alturas del puente hasta lo más profundo del ser. El Puente del Diablo no es simplemente una estructura de roca natural, es una puerta que conecta este mundo con uno más oscuro, donde el mal acecha en cada sombra y donde las promesas de poder y riqueza se pagan con el precio más alto, el alma. Hemos llegado al puesto número 3 y la niebla se espesa mientras nos adentramos en los confines más remotos de Argentina, a un lugar donde la soledad, el silencio y la muerte se confunden en el horizonte. La isla de los Estados, una extensión inhóspita y desolada, rodeada de un mar implacable que parece tragar a aquellos que osan aproximarse a sus costas. Un destino prohibido, donde cada ola que rompe contra sus acantilados lleva consigo un eco de historias olvidadas y secretos sombríos. En la Patagonia más salvaje, al este de Tierra del Fuego, esta isla es mucho más que un accidente geográfico. Su historia está teñida de naufragios, desapariciones y misterios oscuros. Durante siglos, las leyendas marineras susurraban advertencias sobre esta isla. Se decía que aquellos barcos que se atrevían a aproximarse a sus costas eran engullidos por una niebla sobrenatural para nunca más regresar. ¿Qué sucede en esta isla maldita? Los relatos que circulan en torno a la isla de los Estados son aterradores. Desde su temprana exploración, los aventureros que lograban regresar hablaban de presencias extrañas, de voces que se escuchaban en el viento, llamando por sus nombres que nadie pronunciaba. En 1884 se erigió un faro, el mítico Faro del Fin del Mundo, en un intento de guiar las embarcaciones que transitaban estas aguas traicioneras. Pero el faro también tenía su precio. Los primeros fareros comenzaron a desaparecer inexplicablemente, sin dejar rastro, como si hubieran sido arrastrados por la isla misma.
Otros enloquecían, atormentados por pesadillas tan vívidas que los llevaban al borde de la desesperación. El aislamiento absoluto de este lugar parece jugar con la mente humana. El sonido de las olas, ininterrumpido solo por los gritos de las aves marinas, se convierte en un susurro inquietante cuando la noche cae. Algunos creen que la isla guarda un secreto aún más antiguo, una presencia maligna que habita en sus entrañas, oculta en lo profundo de sus montañas y cuevas, esperando el momento adecuado para salir a la superficie. No es solo la naturaleza lo que guarda peligros en la isla de los estados. Existen rumores persistentes de que sus tierras, ocultas dentro del denso follaje, yacen restos de expediciones fallidas, de tesoros olvidados, protegidos por espíritus vengativos. No hay sitio en Argentina que respire más misterio que esta isla remota, donde el hombre es un intruso y donde la misma tierra parece rechazar la vida humana, reservando su oscuridad y sus secretos solo para aquellos lo suficientemente temerarios o desesperados como para cruzar la línea hacia lo desconocido. Y bien, mis queridos amigos, hemos llegado al puesto número 2 y esta vez nos sumergiremos en lo más profundo del folclore argentino, donde las sombras toman formas aterradoras y los relatos orales se convierten en advertencias veladas. En las provincias del norte, bajo el manto oscuro de la noche y entre las espesuras del monte, existen seres que no pertenecen al reino de los vivos, pero tampoco al de los muertos. Son entidades que acechan desde tiempos antiguos: el familiar, el pombero y el lucumar. Cada una de estas criaturas representa un miedo primigenio, una amenaza silenciosa que aún se siente en el aire pesado de las regiones rurales. 3 monstruos distintos, 3 horrores con nombres que no se pronuncian en vano. El familiar es tal vez el más siniestro de los 3. Su leyenda está vinculada al poder del hambre de riquezas que consume al alma humana. En los ingenios azucareros del norte, los patrones entregaban sus almas en un pacto oscuro, sacrificando a sus trabajadores para mantener su poder y fortuna. Y así, en las sombras de los cañaverales, el familiar, un gigantesco perro negro con ojos brillantes como brasas, acecha desde las sombras en busca de aquellos desafortunados que son ofrecidos. Se dice que una vez que el familiar te marca, no hay escape. Lo que sigue es una desaparición repentina, un cuerpo que nunca es encontrado, pero cuyo grito aún resuena entre los campos vacíos. Algunos trabajadores aseguran haberlo visto moviéndose sigilosamente entre las cañas, pero nunca te lo contarán, porque hablar de él es invocar su maldición. El pombero, en cambio, es una entidad que mora en el monte, un guardián de la naturaleza que castiga a aquellos que osan perturbar su dominio. Invisible, aunque a veces descrito como un hombre pequeño, encorvado, con ojos brillantes y una piel áspera como la corteza de los árboles. Este ser aterroriza con su capacidad de entrar en cualquier casa sin ser visto, de robar niños o maldecir a quienes que se burlan de él. Si escuchas su silbido en el monte, es mejor que te quedes quieto, porque si lo sigues, jamás volverás. El pombero tiene el poder de cambiar su forma, de volverse viento, animal o sombra, acechando a aquellos que lo han ofendido. Los ancianos le temen profundamente y es costumbre dejarles ofrendas como tabaco o miel para aplacar su ira. Negarte a ello podría significar noches de pesadillas sin fin o algo mucho peor. Y por último está el lucumar, una criatura que se dice habita en las zonas más remotas de los cerros y quebradas del noroeste. Una bestia que mezcla lo humano con lo salvaje. Las descripciones varían. Algunos lo ven como un simio gigante y feroz, otros lo describen como un hombre cubierto de pelo, con una fuerza descomunal y un instinto sanguinario. El lucumar se lleva a los incautos que se adentran en sus dominios. A veces lo encuentran mutilados, otras veces solo queda el eco de sus gritos en el aire. No es raro que los campesinos hablen de encuentros cercanos con esta criatura cuando la luna llena se alza sobre los cerros. En los pueblos hay quienes aseguran haberlo oído durante la noche, un rugido profundo que hace temblar la tierra misma. El lucumar es la encarnación del temor salvaje, aquello que no puede ser dominado. Estos 3 seres, el familiar, el pombero y el lucumar, son más que simples cuentos. En las sombras de las provincias norteñas de Argentina, su presencia se siente.
Tal vez ya has escuchado susurros sobre ellos, tal vez creas que no son más que leyendas, pero aquellos que han vivido para contarlo saben que la oscuridad en estas tierras esconden algo más que miedo. Y finalmente hemos llegado al final de este viaje oscuro, perturbador y lleno de incertidumbre. A través de los últimos puestos, fuimos testigos de entidades que acechan en la penumbra y presencias que desafían la cordura humana. Desde los susurros que escapan del Puente del Diablo hasta las criaturas místicas del norte argentino, cada uno de estos relatos ha dejado su marca. Pero en la cima de este conteo reservamos lo más inquietante, lo que lleva décadas desconcertando y aterrorizando tanto escépticos como creyentes: el Cerro Uritorco. Ubicado en el corazón de las sierras de Córdoba, el Uritorco no es solo una montaña, es un portal a lo desconocido, un lugar envuelto en un halo de misterio que, al caer la noche, parece despertar fuerzas que escapan a la comprensión humana. Lo llaman el centro de energía, pero aquellos que han tenido la desgracia de acercarse demasiado conocen de primera mano el terror que emana de sus profundidades. El Uritorco es célebre por los avistamientos de luces inexplicables que surcan su cielo, orbes flotantes, extrañas formaciones luminosas y sombras que no deberían estar ahí han sido vistas por generaciones. Y no son pocos los que aseguran haber sentido una presencia al escalar sus laderas. Una vigilancia constante, como si estuvieran siendo observados por algo más allá de la naturaleza misma. Hay quienes afirman que civilizaciones ocultas habitan bajo la superficie de la montaña, seres que no pertenecen a este mundo, pero que tienen la capacidad de interactuar con él. Una de las historias más perturbadoras gira en torno al misterio del caso Bariloche, un incidente que se vincula con el Uritorco y los encuentros con luces no identificadas. En 1986, un joven llamado Gabriel Gómez desapareció en las inmediaciones del cerro bajo circunstancias que nunca fueron explicadas. Los testimonios de aquellos que lo acompañaban son inquietantes. Una fuerte luz envolvió el área y el joven simplemente dejó de existir. Cuando las autoridades lo buscaron, lo único que encontraron fueron huellas de quemaduras en el terreno, como si algo se hubiera posado sobre la tierra y borrado toda evidencia de su presencia. Otro misterio siniestro que rodea al Uritorco es la leyenda de los Erx, una ciudad subterránea habitada por seres de otra dimensión. Los habitantes de Capilla del Monte aseguran que Erx es el lugar desde donde estos seres controlan lo que ocurre en la superficie, y quienes han tenido la osadía de buscarla a menudo han vuelto transformados o no han regresado en absoluto. Los más sensibles a estas energías afirman haber escuchado voces, ecos de un pasado lejano o mensajes provenientes de otra realidad. Por si fuera poco, el Uritorco también es conocido por ser un centro de actividad ovni. Testigos aseguran haber visto naves espaciales, figuras humanoides y luces que se mueven en patrones imposibles en los cielos sobre el cerro. La intensidad de estos encuentros ha generado una atmósfera de misterio constante, lo que lo convierte en un imán para aquellos que buscan respuestas a lo inexplicable. Cada visitante que se adentra en el Uritorco siente que algo más profundo yace en sus entrañas. No se trata solo de relatos ovnis o ciudades perdidas, sino de una sensación de que el cerro guarda un secreto antiguo, uno que nunca debió ser desenterrado. Los lugareños hablan con cautela de los misterios del Uritorco, como si el mencionar su nombre en voz alta despertaran fuerzas adormecidas. ¿Y ustedes, mis queridos amigos, ya conocían estos misterios? ¿Conocen otros misterios? La verdad, me quedaron muchísimos afuera y me gustaría saber si les gustaría una parte 2. Así que no duden en hacérmelo saber en la caja de comentarios. Y no se pierdan el próximo top de esta mini saga, donde vamos a estar explorando los misterios más inquietantes y perturbadores de Chile. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. En la descripción del video estarán mis redes sociales, agrégame si quieres, sobre todo en TikTok y en Instagram, que estoy actualizando constantemente. También está el link de Discord, pero está un poco inactivo, así que si quieren que lo reactivemos, únanse. Nos estaremos viendo en un próximo video. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches.